Queridos hermanos, Dios les bendiga, paz del Señor para todos. Es una grata bendición poder estar juntos y tratar de estudiar la palabra del Señor. Vamos a ver hoy un poquito sobre el asunto del pecado. Oramos al Señor primero. Querido Dios, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre, gracias te damos por este día que nos das. Un día más de vida, Señor, es una bendición. Más nosotros los que estamos confiados en ti, Señor, sabemos que nuestra vida está contigo, Señor. Y el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, Señor, mientras estamos acá, estamos confiados en ti, Señor, seguros en todo momento. Te agradecemos y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta clase, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tocar este tema del pecado. Es un tema no muy apreciado. La gente no le gusta que le hable sobre el pecado. Hay gente que se ofende. Entonces algunos han tratado de cambiar esta palabra pecado por alguna palabra un poquito más aceptable, error y demás cosas. Pero en nuestra traducción al castellano viene de varias palabras, o de dos palabras, en el griego y algunas palabras en el Antiguo Testamento, que significa errar el camino, errar el blanco, pero hay algunos puntos de vista modernos en cuanto al pecado. La sociedad le llama indiscreción. Los educadores le llaman ignorancia. Los evolucionistas los llaman el trato de bestias. Los científicos pseudocristianos los enseñan como una ausencia de lo bueno. El hombre carnal le llama debilidad. Y la gente buena, entre comillas, considera pecadores solamente a la gente mala. Entonces, esto es algunos puntos de vista modernos. Doctrinas del Antiguo Testamento, doctrinas antiguas del pecado, no del Antiguo Testamento, del pecado de algunas personas. Por ejemplo, el maniqueísmo dice que hay dos fuerzas eternas, una del bien y otra del mal, que existieron siempre, impersonales. Y bueno, esto fue por Maní, el filósofo del tercer siglo, un persa, y viene la palabra maniqueísmo, de su nombre. Esta doctrina hace del pecado algo eterno y la Biblia dice que el pecado tuvo un principio. También quita la responsabilidad de Dios por el pecado como una deuda. El hombre tiene que presentarse delante de Dios a responder por el pecado. Y no hace falta la expiación si no hay ¿cómo le puedo decir? Una responsabilidad. ¿Para qué vamos a tratar de culparnos o la culpa y a la vez tratar de quitar el pecado? Y también está una similitud, el que le llaman el yin-yang. Yin-yang. El yin-yang viene de Oriente y no es muy diferente, pero está figurado como un círculo, y dentro del círculo dividido en dos colores, el blanco y el negro. El blanco es el yin y el negro es el yang. Pero siempre dentro de cada figura, lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, usted va a ver que en la figura, si usted observa y lo busca, va a encontrar que hay un punto negro en el blanco, un puntito negro. Y ahí en la parte negra va a haber un puntito blanco. O sea que nunca uno es totalmente bueno, siempre tiene algo de malo, y nunca es tampoco uno malo, siempre tiene algo de bueno. Bueno, todas estas filosofías en realidad quitan la responsabilidad del hombre delante de Dios. Y el hombre es un pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermanos, algunas personas pueden decir, bueno, o no conocer bien la palabra pecado y su significado, pero no pueden negar las consecuencias, porque cuando nosotros vemos las consecuencias, definimos que las consecuencias que hay detrás de todo esto está el pecado. Así que nosotros vemos en este mundo que tenemos injusticias, asesinatos, infidelidades, maltratos,
niños pidiendo muerte, y cuántas cosas que hay en el mundo. Bueno, eso es consecuencias del pecado. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? ¿Cuáles son las palabras? Bueno, usted tiene ahí en sus notas las palabras hebreas, chatad y abón, que significan, o chatad y amartía en el griego y en el hebreo, desviación de lo recto, no tratar de conseguir el objetivo por lo cual fue uno creado. Abón significa rebelión, y en el Nuevo Testamento, parabasis significa traspasar la línea prohibida. Según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre, ignorando o deliberadamente, peca o cruza la ley de Dios. Había un sacrificio por el pecado que se llamaba por el yerro, por ignorancia. Aún no saberlo no justifica y no deja de ser también pecado y tiene como consecuencia su responsabilidad. Vamos a ver algunos versículos en cuanto a la naturaleza del pecado en sí. Yo creo que, hermano, que esto es tan importante porque nosotros no valoraríamos el Evangelio si no nos diéramos cuenta de lo terrible, de lo peligroso, de lo grave que es el pecado. El pecado destruye la creación de Dios, el pecado destruye a la humanidad, y el pecado en su continuidad, si Dios no pone un límite, destruiría el universo total. Y hay algo importante que tenemos que saber sobre este tema, que el pecado es eterno. Así que por eso el hombre también que no recibe la salvación por medio de Cristo, la salvación del pecado, su pecado es eterno. ¿Cómo explicarlo? Estos días los jueces han soltado a muchas personas que estaban en la cárcel. La cárcel no le enseñó absolutamente nada. Salieron de allí y el mismo día comenzaron o siguieron lo que está en su naturaleza, a menos que Dios quite esa naturaleza y ponga una naturaleza divina. Así que, hermanos, parte de la naturaleza del pecado, usted lo tiene en sus notas también, es hacer o cumplir lo que a uno no le corresponde, lo que a uno le corresponde, errar el blanco, hamartía. Santiago lo define de esta manera, capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que nosotros sabemos hacer lo bueno. Ahora, aunque no tengamos poder para hacerlo, sigue siendo pecado. Todos saben lo que está bien, lo que está mal. 2. Traspasar o cruzar el límite señalado. En Daniel 9:11, Daniel orando dijo estas palabras: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Pasar la línea. La palabra del Señor marca una línea, no podemos nosotros traspasarla. 3. Perversión de lo que es recto. ¿Qué es pervertir? Pervertir es hacer que una persona adquiera vicios o costumbre moralmente desaprobado por la sociedad y por Dios, ¿no? San Juan, 1 Juan capítulo 5, versículo 17 dice: toda injusticia es pecado. Un ejemplo de perversión fue Balaán. Usted sabe que nosotros conocemos mucho de Balaán, que fue invitado a profetizar allí para Balac, y él se negó, pero después fue al ofrecerle un dinero. Como él sabía que no podía maldecir, entonces le dijo a Balaam: mirá, en lo espiritual no vas a poder porque es un pueblo bendito, pero mandá a las chicas, a las jóvenes, que inviten a los muchachos para los rituales y que tengan relación, fornicación con ellos. Eso es perversión. Así que el pecado es perversión, pervertir lo que es recto. 4. Desobedecer la voz. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, pero Dios sujetó a todos en desobediencia. Así que la desobediencia a la palabra del Señor es pecado.
Los judíos desobedecieron a la ley de Dios, los moralistas fueron acusados de desobedecer a lo que ellos mismos acusaban de desobediencia. Los gentiles también desobedecieron a sus conciencias. Tenemos en nuestras conciencias, hermanos, un gobernador moral que nos determina lo bueno y lo malo, nos quiere corregir, nos quiere enderezar, desobedecer a la voz de la conciencia. Pero también es rebelarse, ponerse en contra, poner resistencia. Isaías 2:1 clama allí de parte del Señor el profeta: oíd cielo y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de rebelión en Saúl. Saúl se rebeló de una manera simpática, no de esa manera fuerte, no, simpática. Pero es una rebeldía encubierta. Tenía que hacer algo y no lo hizo, usted conoce el tema, pero presentó su parecer. Así que la rebeldía, dijo Samuel, cuando le corrigió, es como adivinación, y la obstinación como ídolos e idolatría. 6. El pecado es caerse cuando uno debiera quedarse en pie. Efesios 2:5 dice que nosotros estamos muertos en pecados y delitos, caídos, muertos espirituales. 7. Es una deuda a la justicia divina. Por eso San Mateo, capítulo 6:12, el Señor dice que cuando nosotros oramos, debemos orar: Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 11:4 dice: perdónanos nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a los que nos deben. Es una deuda, el deber, y hay que pagar esa deuda. 8. Es ignorar lo que se debiera haber sabido. Y eso yo lo expliqué en un momento, que estaba el pecado que había que expiarse, que era por yerro. Yo no lo sabía. La ignorancia no me justifica. 9. Es una tendencia o disposición fija de no obedecer o sujetarse a las leyes. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Así que, hermanos, en definitiva, el pecado es transgresión, distorsión de lo que es recto o perversión, rebelión contra Dios, es una deuda, es una desobediencia, es desviación o caída, es incredulidad, es impiedad y es iniquidad. Así que ahí nosotros tenemos un poco de lo que es la naturaleza del pecado, la esencia. Por eso tenemos que saber que nosotros somos pecadores por naturaleza, pero por hecho. La Biblia dice que en el Salmo, David dijo: en pecado me concibió mi madre. Pero también el apóstol Pablo culpa a todos, por cuanto todos pecaron. No solamente que hemos recibido por herencia esa naturaleza de pecado, sino que somos culpables también por acción propia. Ahora, algunos se justifican, Así que hay 3 formas de manifestación del pecado. El pecado es un acto o un hecho. El pecado es un pensamiento, intención o motivo. Y el pecado es un estado o disposición. Pongámoslo de esta manera, ¿no? ¿Somos pecadores? Sí. ¿Por qué? Porque mentimos, porque robamos, porque falseamos, porque envidiamos, porque injuriamos, porque chismeamos. El apóstol Pablo da una lista: no hay justo ni aun uno, todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, y da una larga lista de pecados horribles: asesinato, adulterio, fornicación, pero del otro es que pareciera que no tienen tanto valor, pero el chisme, la codicia y demás cosas. Así que, hermano, es un acto o hecho. Ahora, en una oportunidad, dando este estudio, ¿no?, hice una pregunta:
Si yo nunca pequé en acción, parecería imposible, pero bueno, hay gente que dice yo soy buena. Entonces, la pregunta es, ¿soy salvo? Y está la otra contestación. El pecado es un pensamiento. Aunque yo nunca hice algo, pero el hecho de que lo haya pensado, ya es pecado. Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 17, dice el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y la codicia no es un acto, sino es un pensamiento. El Señor dijo estas palabras en cuanto a este tema. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Dice, ¿oíste que fue dicho no adulterarás? Mas yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Ahora tenemos que ver un poquito esto porque si le damos un significado extremo, nos vamos a equivocar. Pero también si minimizamos también. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús? Jesús está queriendo decir que el hecho de mirar a una mujer no es pecado. Codiciarla sí. Y esa palabra codiciar en el Nuevo Testamento es la palabra epithumia. Acuérdese, epithumia, que se traduce por concupiscencia. Y la concupiscencia es lo que Santiago nos advierte. Santiago nos advierte de la tentación, pero nos advierte de la concupiscencia, porque la concupiscencia es el pecado realizado en la mente. Es el desborde pasional en la mente, acá. Es una mente que tal vez no lo hizo en acción, pero lo realizó aquí. Por eso cuando el Señor habla de la codicia, está hablando de esa clase de pecado. Yo calculo que cuando fue la mujer hallada en adulterio, y dice la ley, dice que hay que pedrearla, los acusadores dijeron esto, y el Señor, después que ellos le insisten, él levanta la mirada y dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y dice que ellos acusados por su conciencia, del más grande al más joven. Así que, ¿qué le habrá acusado su conciencia? Y posiblemente de los pensamientos que ellos hayan tenido, posiblemente esa misma mujer u otra. Entonces, el pecado es un pensamiento, es una codicia, es una acción. Y ahí ya nosotros, aunque no pecamos en hecho, pecamos en pensamiento. El pecado también, hermanos, está en otro estado, porque yo puedo decir también o alegar, y lo que estoy diciendo no es que nos alejamos mucho a las excusas de los hombres. Hay personas que parecen que usted los ve y son imposibles, visiblemente parecen impecables, que nunca tampoco tuvieron un pensamiento malo. Pero, aunque no hayan tenido un pecado de hecho ni pensamiento, ¿no dejan de ser pecadores? Bueno, ahí vamos al otro. El pecado es un estado o disposición. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Aunque yo no haya nunca cometido un pecado de acción, posiblemente lo cometí de omisión, me callé. Pero también yo tengo pensamientos buenos. Pero no quiere decir que yo o cualquier ser humano no tenga potencialmente la capacidad de matar, de destruir, de odiar, de codiciar. Así que ese es el estado, aunque yo nunca lo haya hecho. Es lo mismo que, voy a darle esta ilustración.
Había un dibujo animado que lo veía con mi nieto, se llama Madagascar. Y ahí había una cebra. Se fueron juntamente con el león y con todos los amigos a su hábitat, a su naturaleza. Y estaban re felices. Pero el león empezó a tener hambre. Y eran re amigos con la cebra. Creo que usted lo habrá visto también. Y en un momento de tanta hambre salió en la naturaleza del león. Y lo veía a la cebra como un bife. Bueno, eso es lo que es la naturaleza. Si yo no tengo necesidad, no va a salir. Pero cuando haya la ocasión, cuando haya la necesidad, va a salir esa naturaleza que está dentro de nosotros. Mire, dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. El apóstol Pablo lo va a explicar más esto en este versículo, en capítulo 7 y el versículo 17 al 24, y habla del querer hacer el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Yo en forma personal, como hombre, leo la Biblia y yo me deleito delante del Señor porque esta palabra es justa, es santa, es buena, y mi hombre interior se deleita. Entonces yo tengo una ley en mi mente que se deleita con la ley de Dios, pero encuentro otra ley, esa ley que está en mis miembros, que me lleva esclavo al pecado. Y exclama el apóstol Pablo, dice, miserable de mí. Así que, hermanos, es una vida de miseria el pecado. Nosotros por nuestras propias cuentas no lo podemos quitar. No podemos sacarnos de allí. El pecado nos condena. El pecado nos entrega a la ira de Dios. El pecado nos manda a todos al infierno, al horno de fuego, porque no hay solución en nuestras propias fuerzas para el pecado. Por más que nosotros le neguemos, ¿no? Por más que nosotros le neguemos. El Señor menciona Ezequiel 19 y 20, el alma que pecare, ésta morirá. Se dice que el pecado comenzó con Adán en el huerto, pero el pecado comenzó mucho más allá de Adán en el huerto. El origen del pecado. Así que el pecado comenzó en un tiempo o no en el tiempo, en la eternidad, por un ser que Dios creó. Nosotros lo tenemos, que habla de él en Isaías capítulo 14, tenemos Ezequiel 28, dice que estaba este ser que se llamaba Lúcer, era un querubín protector, estaba en el santo monte de Dios. Cuando él fue creado, se crearon las músicas especiales de él, que posiblemente él las ejercía en adoración al Señor, porque se dice que era el director de las orquestas de Dios, de las alabanzas de Dios, y que eso fue el pecado. Esa adoración que le corresponde a Dios, la quiso tener él. Ahora, no es muy imposible de lo que se dice o se interpreta, porque allá en el desierto le ofrece a Jesús, ¿no?, que está allí siendo tentado él, que se arrodille delante de él y que le adore. Él dijo, yo subiré y seré semejante al Altísimo. Me sentaré a los lados del norte. Entonces el pecado nació en el corazón de este ser, el orgullo. La Biblia dice y aconseja que el ministro no tiene que ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que ese fue el principio y el germen. Por eso el germen de todo pecado es el orgullo. Nace acá en el corazón. Y el orgullo tiene que ver con la autosuficiencia. No necesito de nadie. Yo soy mi Dios. Así que ahí empezó con Satanás.
La Biblia dice que Satanás peca, el diablo peca desde el principio. O sea, el principio del pecado comenzó con este ser. Esa es la interpretación de este versículo. En la raza humana comenzó o inició con Adán, en el jardín del Edén. No con Eva, sino con Adán. Porque el pecado entró por el hombre, no por una mujer. Aunque la mujer haya sido la primera en comer del fruto. Pero el pecado entró por un hombre. Y así a todos los seres humanos, por cuanto todos pecamos. Y en las personas se origina en el interior, ¿no? En el interior. La extensión del pecado, Dios no puede pecar, Él es sin pecado, es impecable. Algunos ángeles no lo hicieron, pero todos los hombres sí lo han hecho y todos los hombres son pecadores. Cristo no murió por los ángeles, Cristo muere por los hombres por su necesidad de expiar el pecado. Los escritores del Nuevo Testamento mencionan el pecado como una experiencia universal entre todos los hombres. En pecado me concibió mi madre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La enseñanza de nuestro Señor constantemente deja entender que todos los hombres son pecadores. Los escritores del Nuevo Testamento enseñan claramente que todo el mundo está bajo pecado. Así que el pecado, hermano, es una tremenda tragedia. Nosotros los cristianos no podemos dejar este tema de lado por ocupar otros temas más simpáticos, porque la crisis del ser humano es el pecado. La consecuencia de toda esta pandemia y demás cosas que estamos viendo es el pecado. El pecado destruye no solamente al hombre, sino la creación del Señor. Vamos, hermanos, ahora a comenzar con el tema Cristología. Tenemos muy poca clase, es imposible que pueda dar en detalle todas las cosas, pero vamos a tratar de, en esta clase que me quedan 3 clases, me queda esta que tengo ahora, la semana que viene, y la otra. Así que tengo 3 clases. Quisiera hablar algo sobre Cristología en cuanto a la deidad de Cristo, a la humanidad de Cristo, y en cuanto a la muerte de Cristo y si alcanzamos la resurrección del Señor. Pero es algo importante que nosotros como pastores, ministros del Señor, tenemos que conocerlo y conocerlo bien. Por eso yo voy a tratar no voy a profundizar, pero ustedes tienen que tratar, hermanos, de profundizar estos temas que son tan necesarios para nosotros. Hoy vivimos en un tiempo donde no se le da mayor importancia y se habla de la bondad del Señor, del amor del Señor, pero se esquiva un poquito la santidad del Señor, la justicia. ¿Quién es realmente el Señor? ¿No? El Señor tiene poder para perdonar pecado y solamente puede perdonar pecado Dios. Entonces algo tenemos que en un tiempo se peleó muchísimo. A hombres han dado su vida por mantener esta doctrina en la cual nosotros estamos afirmados. Juan en San Juan, no en San Juan, sino que en Juan, segunda de Juan, dice ahí el escritor: si alguno no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Y a la doctrina que se refiere a la humanidad del Señor. El Señor fue hecho carne. Así que, hermanos, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Tocamos ahora ¿cómo le voy a decir? La preexistencia de Cristo. En el Antiguo Testamento el Señor se revela como el ángel de Jehová. Hay un versículo que nosotros siempre lo tomamos para nosotros y dormimos y tranquilo porque mencionamos este salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese ángel de Jehová, nosotros tenemos varios pasajes en la Biblia que aparece. Se le aparece a Moisés, a Abraham, primeramente a Agar. La primera mención del ángel de Jehová es Agar, cuando estaba huyendo de Sara. Se le aparece a Abraham, cuando Abraham está por sacrificar a su hijo. Entonces aparece el ángel de Jehová y se lo impide. El ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza, ardiendo. Pero también se le aparece a varios, a Gedeón, se le aparece a Manoa. Y Manoa le pregunta el nombre. Y el ángel de Jehová le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable?
el nombre del Señor es admirable. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que uno de los nombres, Padre Eterno, Príncipe de Paz, admirable, consejero, Padre, ¿no? Entonces, uno de los nombres del Señor es admirable. Cuando nosotros vamos a Malaquías y el ángel de Jehová, que se llama admirable, ¿no? El ángel de Jehová aparece en Malaquías capítulo 3, versículo 1, capítulo 3 de Malaquías, el versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que el mensajero que está allí es Juan el Bautista. Nosotros volvemos a tener esa mención de ese pasaje con respecto a Juan el Bautista. Así que el mensajero que viene a preparar el camino es Juan el Bautista, y el ángel de su faz es Cristo, es el Señor. El ángel después de Jehová no aparece más. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento demanda adoración, todos se inclinaron delante de él. Ahora nuestro Señor, en Isaías capítulo 40, el versículo 3, hablando siempre del mismo tema, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que este texto que tiene cumplimiento en el Juan el Bautista que prepara, le llama que prepare calzada para nuestro Dios. Y San Mateo cita este versículo en capítulo 3, el mismo versículo, capítulo 3 y el versículo 3, y dice así, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, que dijo, vos que clama en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista, preparad el camino del Señor. Y la palabra Señor allí se le atribuye a Cristo, que Juan el Bautista fue el antecesor. Así que, hermanos, aquel Isaías presenta como el precursor de Jehová. Esto demuestra que Jesús tiene que ser el Jehová del Antiguo Testamento. Así que nosotros tenemos ahí que el ángel de Jehová. La deidad de Cristo. Nombres aplicados a Cristo en el Nuevo Testamento que solo son aplicables solamente a uno, que es Dios. Por ejemplo, Cristo es llamado Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová quisieron cambiar todas las partes donde aparece esa afirmación. Ellos no creen en la deidad de Cristo y pusieron y un Dios, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. La única mención, porque en ninguna de las versiones ni en los manuscritos más antiguos se encuentran esa afirmación que ellos ponen. Pero, hermanos, hay muchísimas, porque si fuera por eso nomás, en Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo, hablando, refiriéndose a Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, cuando está hablando el escritor y comparando a Cristo de los ángeles, él dice, más del Hijo, dice, tu trono, Dios, refiriéndose al Salmo. Tito capítulo 2, versículo 13, esperando nosotros la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Tomás exclamó, Dios mío, ¿no? Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y Tomás era un judío, para él sería una blasfemia si realmente no fuera verdad. En Juan capítulo 1, versículo 18, le llama el unigénito de Dios. Algunos, el unigénito hijo, algunos dicen que esta parte hijo no es correcto, sino lo que sería correcto, el unigénito Dios. En vez de Jesucristo, es el verdadero Dios. El Padre y el Hijo juntos constituyen el verdadero Dios.
Cualquier Dios fuera de Jesucristo es falso. Cristo es llamado Dios. Cristo es llamado Hijo de Dios. La confesión de Pedro en San Mateo capítulo 16. ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Cristo a los sacerdotes cuando ellos estaban ahí, ¿no? Dinos quién eres tú el Hijo de Dios, tú lo has dicho. El significado de este término, Hijo de Dios. Nosotros no le damos mucha significación ahora porque estamos acostumbrados, porque nosotros todos somos hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo. No aquellos que no han creído en Cristo, porque los que no han creído en Cristo son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. A los que cree el Señor le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo hoy me voy por la calle y digo, yo soy hijo de Dios, no hay ningún problema. El problema era en el tiempo de Cristo. Ellos se decían a sí mismos hijo de Abraham, pero ninguno de ellos decía nosotros somos hijos de Dios. Entonces, este término hijo de Dios daba igualdad con Dios. En su posición es heredero de todas las cosas, por lo tanto ejerce el derecho de un primogénito. Así que la expresión hijo de Dios se refiere a su verdadera deidad e hijo de hombre a su verdadera humanidad. Cristo es llamado también Señor, el Señor de la gloria. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor es la palabra Kyrios o Kurios y denota la palabra exclusivamente que le corresponde al Señor o a la deidad o aquel que es príncipe. Por ejemplo, Sara dice que llamaba Señor a Abraham. Adonai quiere decir en el Antiguo Testamento. Pero esta palabra Jehová se cambió y la Septuaginta, en vez de poner Jehová, puso Señor. Entonces, Señor es atribuible a Dios. Los césares se hacían llamar Kyrios. Por eso es importante, ¿no? Esta palabra, el Señor. Si confesares en tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Y creyeres en tu corazón, serás salvo. Cristo es llamado Señor de la gloria. Cristo es llamado el Santo. Cristo es llamado el primero y el último. Así que todos estos nombres primarios correspondientes a Dios son atribuidos al Señor Jesús. Ese le otorga deidad. Los atributos de Cristo. Así que cuando nosotros vamos a un poquito a los atributos de Cristo, tengo acá un mayor en esta nota, me esperan un poquito, ténganme un poquito de paciencia. Acá tengo. Los atributos de Cristo. Cristo es autoexistente. Juan 1:4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo tengo la vida, el Padre tiene vida en sí mismo, y ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Al Señor nadie lo creó. Él es increado. El Señor tiene la vida. Así que el Señor es autoexistente. Nosotros, nuestra existencia es derivada. Mis padres me engendraron. A la vez sucesivamente. Adán fue hecho de Dios. Dios creó a Dios. Los ángeles no son autoexistentes. Los ángeles fueron creados. Pero Dios es increado. Jesús es increado. Él existe por sí mismo. Él tiene vida en sí mismo. Él es el manantial de la vida. Cristo es eterno. Se le llama uno de los nombres que era admirable, pero también Padre eterno. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que me tiene a mí va a tener la vida. Así que en él está la vida eterna. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Él le dijo a los
fariseos, a los sacerdotes, que ellos se escandalizaron, antes que Abraham fuese, yo soy. Así que el Señor es eterno. El Señor es inmutable. Él no cambia. Inmutable significa que Él permanece siempre igual. El mundo vive cambiando, pero no cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Cristo es omnipresente. Hay un versículo muy lindo, interesante como para aplicarlo aquí, el capítulo 3 de San Juan y el versículo 13. Mientras tanto, les cito un versículo, capítulo 28, versículo 20, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está. Capítulo 3 y el versículo 13 dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Así que el Señor está hablando delante de aquello y le dice que está ahí con ellos, pero dice que Él también está en el cielo. El Señor es omnisciente, está en todo lugar. El Señor es omnisciente, todo lo sabe. Cuando nosotros hablamos de la omnisciencia, a diferencia de los seres humanos, nosotros aprendemos, acumulamos conocimiento. El Señor no acumula conocimiento, Él es el conocimiento. Él todo lo sabe, nadie le enseñó. Él no tiene que aprender. Él nunca supo menos en alguna ocasión y nunca supo más en otra ocasión. Siempre es omnisciente, todo lo sabe. Eso es lo que queremos decir con que Él era omnisciente. Y muchas veces manifestó su omnisciencia. Él conocía los pensamientos de los hombres. A la samaritana le dijo: 5 maridos tienes. Ella se asombró. A Pedro le dijo: mira, Pedro, anda ahí al río, vas a encontrar un pescado, vas a pescar y va a haber ahí unas dracmas, y andá y pagá lo que te corresponde para vos y lo que te corresponde para mí. Así que el Señor es omnisciente. El Señor es omnipotente. Él tenía poder sobre la enfermedad, tenía poder sobre las fuerzas naturales, tenía poder sobre la muerte misma. Yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Dice: este mandamiento he recibido de mi Padre. Cristo es perfecto. No hay nada en Él que no esté plenamente acabado. Es perfecto en todos sus atributos. Cristo es infinito. Es imposible que nosotros logremos alcanzarle. Cristo es incomprensible. Realmente conocer al Señor, hermano, es la vida eterna. Cuando más conocemos al Señor, más vida hay en nosotros. Los atributos de moral del Señor. Esto no voy a hablar mucho, pero ya lo hemos visto. El Señor es santo, el Señor es amor, el Señor es verdadero, el Señor es justo, el Señor es fiel y el Señor es misericordioso. Él reveló en cada situación que estaba allí, revelaba sus atributos morales. Él jamás mintió. Él nunca permitió el pecado en su vida. Él era Dios. Perfecto en todo esto. Él siempre actuó con justicia. Dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Él fue fiel hasta la muerte. Él cuando sanaba no lo hacía para mostrar su poder, sino él para mostrar su misericordia. Ciertas cosas que son hechas que solamente le corresponden a Dios y que la hizo Cristo. Se dice que Cristo creó todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. No solamente Él crea, sino que también subsisten. A través de la historia se menciona a Cristo en la historia. Se dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, que Él era la roca que seguía a Israel. En Apocalipsis, Él es el que abre los sellos para las cosas que van a acontecer, pasadas, hemos visto recién, y futuras.
Cristo perdona los pecados de los hombres y le da vida eterna. Cuando Él sanó al paralítico, dice, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí religiosos tuvieron ese interrogante tremendo que dice, ¿y este quién es para perdonar pecado? Solamente Dios puede perdonar pecado. Y es verdad. Solamente Dios. Y por eso el Señor tiene poder para perdonar pecado. Cristo edifica la iglesia y la mantiene. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Hasta hoy, hermanos, hasta aún en esta pandemia, la voz de la iglesia no será callada porque Cristo la sostiene. Amén. Cristo resucita, Cristo escucha y contesta la oración. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Cristo será el juez de los hombres. Todo juicio fue entregado al Señor Jesús. A Cristo se le rinde adoración solamente que pertenece a Dios. Hablamos, hermanos, sobre la deidad del Señor Jesucristo y vamos a hablar ahora de la encarnación. O sea, ese Dios se hizo carne. Nacido de mujer, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ese verbo se hizo carne, dice San Juan. Y así también como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para quitar del medio el pecado. Eso dice Hebreos. ¿Qué significa la palabra encarnación? La palabra encarnación significa revestirse de alguna sustancia espiritual, alguna idea de un cuerpo de carne. Teológicamente significa el hecho por el cual el Hijo de Dios se incorporó en la naturaleza carne y forma humana. Vamos a unos versículos en la Biblia, lo leo. San Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne. Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o sea que Dios envió a su Hijo al mundo. Romanos 1:3 dice, acerca de Jesucristo, el Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Corintios capítulo 15, primera, versículo 47. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Segunda Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Gálatas 4:4, que lo he mencionado. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Filipenses 2:7, conocido por todos nosotros. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Primera Timoteo 1:15, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera Timoteo 2:19, porque vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Así que todos estos versículos narran el hecho de que el Señor realizó su encarnación, entró en el mundo, tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Entonces Él del cielo vino a la tierra, siendo rico se hizo pobre, era igual que Dios y dejó de ser y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Así que el Señor se encarnó. ¿Cuál es el propósito de la encarnación? Entonces nosotros tenemos los propósitos. Primeramente para confirmar las promesas del Padre, de Dios, ¿no? Dios había prometido a Adán y Eva la simiente de la mujer. Dios había prometido a Abraham que a través de una simiente, lo dice allí Pablo en Gálatas, no dice de la simiente, sino de la simiente, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Dios había prometido a David un descendiente y un rey eterno de su familia.
necesitaba también alguien que pudiera revelar al Padre. San Juan capítulo 1 versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que Cristo es el mejor revelador del Padre, porque es Dios, y nadie puede revelar a Dios, sino solamente Dios. Él vino para morir y para salvarnos de los pecados. El pecado, la pena del pecado es muerte. Palabra, dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y para morir tenía que tener un cuerpo. Era necesaria la expiación de un cuerpo, de una persona. Pero también para hacer a los hombres participantes de la vida eterna. El ladrón no viene para hurtar, sino matar y destruir. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él vino para quitar el pecado. Fue hecho carne para quitar del medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. No podía los sacrificios anteriormente, aunque se hacían correctamente y en mandamiento al Señor, no podían quitar los pecados. Solamente el Señor puede quitar los pecados. Dice que la sangre de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero también está Abel. Abel, ¿puede un hombre morir por otro hombre? Y bueno, puede hacerlo, pero no quita el pecado. Es diferente. ¿Dónde está la diferencia? Y marca el libro de Hebreos, dice que la sangre de Abel, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel y de todos los mártires claman venganza. Cuando está allí el hecho y Caín se esconde, viene Dios y le dice a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si usted toma este versículo y lo compara con Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 9, dice que ahí están las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y el testimonio. Y clamaban a gran voz y decía, ¿hasta cuándo, Señor, justo nos vengas y juzga nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Así que, hermano, la sangre de Cristo nos quita el pecado. Él vino para destruir las obras del diablo. 1 Juan capítulo 3 versículo 8. Él vino para deshacer, para destruir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino para llegar a ser nuestro fiel sumo sacerdote. Usted sabe que dice la Biblia que todo sacerdote es sacado de entre los hombres. Entonces, para ser un sacerdote, Cristo tenía que ser hombre. Pero no solamente es un sacerdote, sino es el sumo sacerdote, el que traspasó los cielos. Y por medio de su sangre, y no por medio de sangre de machos cabríos. Y puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado igual que nosotros. Él vino también para que pudiera ser juez de todos los hombres. Esto ya lo hemos hablado un poquito. Pero también para darnos un ejemplo de una vida santa. Si Cristo vivió una vida santa, nosotros también podemos hacerlo. Así que, hermano, hasta acá nomás queremos concluir con esta parte de la encarnación del Señor, y aunque he corrido un poquito, pero bueno, el tiempo nos demanda eso. Así que oramos al Señor. Querido Dios, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido con los hermanos. Señor, te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por este tiempo. Señor, queremos que tú y tus palabras queden selladas en nuestro corazón, y ayúdanos, Señor. Agrégale de tu gracia maravillosa a cada uno, Señor, de mis hermanos. Te agradecemos, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, paz del Señor.